En breve, por favor.
Licenciada, ¿se encuentra en sala? ¿Me confirma, por favor? Licenciada, ¿se encuentra en sala? ¿Me confirma, por favor? Buenas noches, bióloga, ¿se encuentra en sala? Buenas noches, señorita. Sí, acaba de ingresar. Sí, me Ya. encuentro. Vamos a dar inicio, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privada Galenos. Agradecidos por su participación al curso de antibiograma que estará a cargo de la bióloga Diana Catherine. Asimismo, para el buen desempeño de la bióloga, se les recomienda por favor mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, la bióloga lo estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, bióloga Diana, le doy pase a su ponencia. Buenas noches, señorita. Ya vamos a... Muchas gracias por la presentación y buenas noches con todos los presentes. Para
Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el antibiograma, ¿no? Mm, 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 Ya está. El tema de hoy, como les había dicho, vamos a hablar sobre el antibiograma, ¿no? Y vamos a comenzar por dar los conceptos más importantes de saber qué es un antibiograma. El antibiograma es una prueba de laboratorio, ¿no? De microbiología. Tiene como objetivo evaluar la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos o antibióticos, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, no, no. ¿Qué te fuiste me dicen? Mm, Doctora, ya puede compartir. Ay, profesora, cadena dañada, chao. Ya puede compartir, doctora. Pero usted dijo, no estaba tripulado, dice.
es cierto. Ah, ya. Este, ya ¿En qué me he quedado entonces? Había está apagado mi micrófono, van a disculpar. Este, entonces, como les había dicho, cuando se necesita un antibiograma, pues vamos a necesitar hacer un antibiograma cuando nosotros vemos un resultado positivo en un cultivo, ¿no? Que nosotros realicemos. Por ejemplo, puede ser un hemocultivo, un urocultivo, un coprocultivo, ¿no? Entonces, gracias a eso, nosotros vamos a poder hacer el antibiograma, ¿no? Para poder, este, dar un tratamiento ahí, ¿no? Por ejemplo, para realizar el antibiograma, se va a utilizar un medio de cultivo que es el agar Muller-Hinton. Este es un medio de cultivo microbiológico, ¿no? Utilizado comúnmente para realizar la prueba de la susceptibilidad a antibióticos, ¿no? Este es un medio líquido, nutritivo, para detectar la sensibilidad de las bacterias aerobias y anaerobias. Y este medio, pues, se utiliza más que todo en el método de la dilución, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Porque existen métodos, ¿no? Por ejemplo, el método de la dilución, el método el más común que es el método de la difusión y el otro método que no es muy común porque es un poco cara, es el método de los épsilos, ¿no? Vamos a ver más adelante. Y haciendo un repasito, el antibiograma tiene como objetivo ver la utilización de los antimicrobianos para dar un tratamiento adecuado ante cualquier bacteria que nosotros detectemos haciendo el cultivo, ¿no? Ahí está. Y acá vamos a ver, por ejemplo, los métodos de antibiograma, ¿no? Que les estaba hablando. Y existen, para realizar estos métodos de antibiograma, pues se realiza con el MIC, ¿no? ¿Qué es el MIC? El MIC es la concentración mínima que se requiere de un antimicrobiano para inhibir el crecimiento visible de un microorganismo, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hablar, más que todo, vamos a pasarnos al método de la dilución porque el método de la difusión también lo vamos a ver paso a paso cómo se realiza. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre el método de la dilución, ¿no? Este método de la dilución, pues es un estudio cuantitativo, ¿no? Que se emplea en una serie de tubos con distintas concentraciones de agente antimicrobiano y por lo cual se observa el crecimiento de los microorganismos mediante la aparición de la turbidez o el cambio de color, ¿no? Del indicador incorporado al medio. Vamos a verlo acá, más detallado. Por ejemplo, este método, como les había dicho, se realiza en tubos, ¿no? En tubos. Pueden ser de 7 o 9, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen estamos viendo que hay 9 tubitos, ¿no? Y en cada tubito o pozo se va aumentando las diluciones, ¿no? Vamos a aumentar, por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? En las cuales, por ejemplo, bueno, vemos en el primero estar 100, 50, 25 y así sucesivamente va a bajar, ¿no? De ahí vamos a sacar, por ejemplo, del primer tubito vamos a extraer, ¿no? Un ml y así sucesivamente se va a ir reduciendo, ¿no? Para ver, ¿no? Ese es el método de la dilución, en las cuales se coloca, ¿no? Una concentración del antibiótico en estos tubitos, usualmente, esto generalmente, usualmente, en el pozo de la mitad es la que genera, en la que se genera más la concentración, ¿no? En la que es la que más, ¿no? La concentración del antibiótico significativo, ¿no? Acá, en esta, ¿no? Para decir que una bacteria es sensible o resistente al antibiótico, ¿no? Ese es, ¿no? Ese es el objetivo de acá. Aparte, acá hacia arriba va a estar la más concentración y abajo va a estar las de menos concentración, ¿no? Porque estas van a estar, este,
como les digo, va a ser como un inóculo, ¿no? Y obviamente los que van a estar más arriba o delante van a tener la más concentración y abajo las que van a estar, las que tienen menos concentración, ¿no? Y cuando, después de esto, nosotros pasamos, cuando tenemos estos tubitos, con los antibióticos, pues vamos a sembrar el inóculo de la bacteria que hemos cultivado, ¿no? Anteriormente, quizás ha sido una bacteria de un urocultivo, no lo sé, entonces vamos a sembrar en estos, ¿no? En estos tubitos y que hemos cultivado, generalmente se toma de 10 a las 5 usualmente y vamos a sembrar en cada pozo, ¿no? Y ver y ver con esto en qué pozos ocurre el crecimiento y en qué pozos no crece, ¿no? Y de acuerdo a esto vemos si es sensible o resistente, ¿no? Entonces, eso es un método, como les digo, un poquito más complicado, pero en algunas ocasiones sí lo llegan a utilizar, ¿no? El método de la dilución, ¿no? Y con eso se ve si es sensible o resistente, ¿no? Y pasamos al otro método, que es el método del sistema de Epsilon, ¿no? El sistema de Epsilon, por ejemplo, acá vemos este método es un método casi por difusión, es similar, solo que acá que en lugar de los discos, pues van a tener son los que son las tiras, ¿no? Son las tirillas de antibiótico, ¿no? Estas tirillitas. Entonces, y vamos a ver, de acuerdo acá, por ejemplo, es similar a la difusión, ¿no? Por ejemplo, acá me imagino que la bacteria, se siembra, ¿no? Han hecho han colocado lo que es, las tirillas y de acuerdo a la reacción, por ejemplo, esto cuando es positivo, o sea, es sensible, pues, ¿no? Este, va a desarrollarse así, ¿no? Como un elipse, ¿no? Algo así. Y cuando es intermedio, pues algo similar como esta, ¿no? Como estas. Y cuando es resistente, pues no se desarrolla nada, ¿no? Acá similar, más o menos, ¿no? Entonces, así, ¿no? Pero este método es muy útil, pero como les había dicho, no es muy usado porque es un poco costoso, ¿no? Es un poco costoso. Entonces, no se utiliza mucho por el costo que tiene. Y ahora pasamos vamos a hablar después de esto del método de la difusión, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿qué muestra se necesita para hacer el antibiograma? ¿Qué muestra se necesita? Una muestra obtenida a partir del foco infeccioso que se cultiva de manera específica para determinar, ¿no? Es el de un orocultivo, hemocultivo, cultivo de estuputo, coprocultivo, ¿no? Cómo realizar un antibiograma, pues se revisa condiciones de la bacteria, ¿no? Pues cinética de crecimiento, número de bacterias, fase de crecimiento del inóculo. Vamos a tener que ver la curva de crecimiento, ¿no? La suspensión directa de la colonia para bacterias de crecimiento lento, de manera imprescindible en el caldo. Para Staphylococcus, por ejemplo, siempre que el crecimiento sea de 18 a 24 horas, o sea, tenemos que saber, ¿no? Las condiciones de la bacteria, ¿no? Para poder nosotros ver. Y acá vemos un poquito de los encidiscos, ¿no? Para hacer el antibiograma vamos a necesitar los encidiscos antimicrobianos, ¿no? Estas las tenemos que mantener refrigeradas, usar envases con desecantes, ¿no? Y revisar que los encidiscos tengan una fecha de posterior, ¿no? ¿Qué son los encidiscos? Son pequeños discos, ¿no? De papel filtro impregnados con concentraciones conocidas de la sustancia probada, ¿no? Puede ser de amicacina, vancomicina, ciprofloxacino, ¿no? Es los encidiscos. El medio de cultivo, como les había dicho, se utiliza el agar Muller, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viendo el método de la difusión,
Entonces, necesitamos para el método de la difusión, que es la más conocida y la que más se realiza? Pues los encidiscos, el medio de cultivo, que también el medio de cultivo Amagar Muller Hinton se utiliza también en lo que es en la dilución, ¿no? En el método de la dilución. Entonces, acá igual, ¿no? Este medio de cultivo tiene un pH de 7.2, 7.4, la profundidad de 3 a 5, esto, ¿no? Este agar de Muller-Hinton, su reproducibilidad aceptable es en bajas concentraciones de inhibidores, crecimiento adecuado de patógenos no existentes, ¿no? Y después pasa al patrón de Fala, que es el patrón de 0.5 absorbancia, ¿no? Y la incubación de 18 a 24 horas a una temperatura, ¿no? Los criterios que se siguen para seleccionar qué antimicrobianos se ensayan, ¿no? Que se ensayan, responden a factores diversos. Los factores que pueden afectar, ¿no? Los factores microbiológicos, el tipo de agente infeccioso, mecanismos de resistencia descritos, ¿no? Esos pueden ser los factores farmacológicos, tipo de antimicrobiano, los parámetros de absorción, distribución, eliminación, ¿no? Esos factores tenemos que para nosotros seleccionar un antimicrobiano, qué antimicrobiano tenemos de colocar, ¿no? Los factores del paciente, por ejemplo, el tipo de infección, el factor de riesgo, el estado de salud, todo eso, ¿no? Y por último, vamos a ver un poquito de qué es la sensibilidad bacteriana a los antibióticos, la prueba de sensibilidad por difusión con discos, consiste en colocar discos, ¿no? De papel impregnado de antibióticos en la superficie de un agar previamente inoculado con una suspensión bacteriana, ¿no? Hay el agar Muller Hinton, que es, ¿no? El más utilizado, porque ahí se desarrollan las enterobacterias, estafilococcus, bacilos no fermentadores, vibrio, enterococcus, ¿no? El agar Muller Hinton también, con 5% de sangre de carnero, también ahí se desarrolla Streptococcus, ¿no? El Streptococcus viridans, ¿no? El agar HTM, Haemophilus test medium, Haemophilus influenzae, por ejemplo, ese agar para ese. Y el agar chocolate para la Neisseria gonorrea, ¿no? Y como y los materiales ahí lo vemos, ¿no? El equipo de protección, nosotros para poder trabajar o realizar lo que es el antibiograma, necesitamos que tengamos una indumentaria adecuada, ¿no? Para que así no puede haber contaminación, errores. Pues guantes, nuestra bata, mascarilla, gorro, ¿no? Lentes, ¿no? Todo lo adecuado, ¿no? Y acá vamos a ver el método de la difusión, ¿no? Paso a paso, más o menos, ¿no? Por ejemplo, en el método de la difusión, uno es vamos a tomar, nosotros comenzamos con el tomar de 3 a 5 colonias del cultivo puro, ¿no? El cultivo puro, ¿no? De acá sacamos del cultivo que hemos hecho, ¿no? Después pasamos a responder Mucha las vaina, ¿eh? colonias en 3 a 5 ml de caldo Muller Hinton o solución salina estéril, ¿no? 0.85, ¿no? Tenemos que esterilizar, obviamente, ¿no? Para al momento de inocular, ¿no? Acá incluso vemos en la imagen que está utilizando su mecherito, ¿no? Y está resuspendiendo las colonias, ¿no? Después es mezclar hasta suspender las colonias, está mezclando, ¿no? En el caldo de Muller Hinton. Y después de eso pasamos a la lectura del inóculo mediante un espectrofotómetro, ¿no? Después pasamos a lo que es llevar a hacer, ¿no? Esto, por ejemplo, en algunas ocasiones sí se hace y también no. Por ejemplo, llevamos al espectrofotómetro, pasamos por el espectrofotómetro, ¿no? Hacemos de que la muestrita, por ejemplo, acá es un mezclador de vórtex donde va a hacer que la muestra se mezcle, ¿no? Para que nos ayude, ¿no? Entonces ahí es como una tipo centrífuga, pero solo para un tubito, ¿no? Entonces ahí lo agregamos y va a hacer que todo el tubito se mueva y se mezcle, ¿no? Entonces después de eso vamos a leer la absorbancia en este equipo, ¿no? Obviamente hemos
inoculado ahí para que se mezcle. Hemos puesto el espectrofotómetro, vamos a leer la absorbancia, ¿no? Que puede ser baja, si es bajo es de menor a 0,08, aumentar colonias, y si es alto, mayor a 0,100, aumentar, ¿no? Entonces, después pasamos, tenemos el inóculo listo, tomar un hisopo estéril, introducirlo en el inóculo y mezclar, ¿no? Otra vez. Eliminar el exceso de líquido presionado contra las paredes del tubo, sembrar en 3 direcciones diferentes en el agar Muller Hinton, ¿no? Acá está, cuando ya se hace, ¿no? Y acá, por ejemplo, ya lo está sembrando, ¿no? El 1, el 2 por agotamiento, ¿no? Y pasar el hisopo por el borde de la caja. Y ya está, ¿no? Y eso pasa incubación. Entonces, ese es el paso, ¿no? Adecuado para realizar. Y después de esto, pues marcar, vamos a tener que rotular, marcar por el reverso de la caja el sitio donde se colocaron los sensidiscos, ¿no? Y, y ahí, por ejemplo, ya hemos sembrado y vamos a tener que inocular los sensidiscos, ¿no? Dejar secar la caja y colocar los sensidiscos, ¿no? Acá hemos colocado, ¿dónde vamos a colocar? Acá ya vamos a colocarlos, ¿no? Los sensidiscos. Y luego de 3 minutos y antes de 15 minutos, pues inocular a la placa, ¿no? Después de esto, flamear las pinzas, ¿no? Tomar los sensidiscos de antibióticos seleccionados según el microorganismo, al que se evaluará la sensibilidad, colocar los sensidiscos. Los discos deben estar espaciados de manera que su distancia a la pared sea de 15, ¿no? De 15 a 30, ¿no? Mm, 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 mm. Después de esto, invertir las cajas, ¿no? Porque si ponemos las cajas Petri normal en la posición normal, que sería como, ¿no? Como que si estuviera parada, pues no va a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque hemos hecho la siembra, entonces tiene que estar limpiado, ¿no? Invertir las cajas y incubar a 35 grados Celsius por 16 a 18 horas, ¿no? De acuerdo. Y luego realizar la lectura e informe de los resultados, ¿no? Acá, por ejemplo, ya acá es resistente, sensible, ¿no? Sensible, acá intermedio, intermedio, ¿no? Entonces, así. Entonces, ese es el método más utilizado, para hacer el antibiograma, ¿no? Es el más utilizado. Y pasamos a lo que es la lectura de un antibiograma, ¿no? La lectura de un antibiograma es colocar el agar sobre una superficie negra para poder ver, ¿no? Para poder nosotros observar bien los resultados, iluminar con la luz reflejada, medir con una, n- ¿no? Regla o pie de rey en la parte de atrás de la caja, el halo de inhibición, ¿no? El halo de inhibición, el halo, ¿no? El halo de inhibición corresponde a la zona clara donde se observa, ¿no? El crecimiento. Si no se observa el halo de inhibición, hay un mecanismo de resistencia, ¿no? Y si se observa, pues ahí ya tenemos que medir de acuerdo a eso para ver, ¿no? Y acá pasamos a lo que es las medidas. Pues esto se utiliza, como les he dicho, con una regla del diámetro del halo de inhibición de extremo a extremo, siempre pasando por el centro del disco, ¿no? También se puede usar un pie de rey, medir abriendo de extremo a extremo y siempre pasando por el centro del disco, ¿no? Así. Entonces, a veces generalmente es mejor con el pie de rey, ¿no? Cosa que ahí ya se mide, ¿no? Adecuadamente. Y esto nos va a indicar el valor del diámetro del disco, cuántos milímetros tendrá, ¿no? El halo. Y de acuerdo al halo del inhibición, vamos a ver si es sensible, resistente o intermedio, ¿no? Si es sensible, pues si alrededor del disco de sensibilidad, el microorganismo no crece y se forma un halo, ¿no? Resistente, si alrededor del disco no, la de sensibilidad del microorganismo crece y no se forma el halo, ¿no? No se forma, se va a estar acá, así, ¿no?
así va a estar. Entonces acá resistente, acá por ejemplo, sí, ¿no? Intermedia, si alrededor del disco de sensibilidad se forma un pequeño halo o si el halo es grande, pero parecen colonias de bacterias mutantes, ¿no? Se valora el diámetro de la zona de inhibición que se forma alrededor de cada disco y se compara con las referencias oportunas que vamos a ver ahorita en cuadrito, ¿no? De acuerdo a eso vamos a ver si es sensible, intermedio y resistente, ¿no? Aquí antibiótico, ¿no? De acá vemos, por ejemplo, una imagen, cómo es cuando es sensible, cómo es cuando es resistente, ¿no? Acá sensible, resistente, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, vemos la lectura e interpretación, más o menos, ¿no? La interpretación se realiza de acuerdo al tamaño del halo de inhibición y se interpreta como sensible cuando el antibiótico inhibe a la bacteria, ¿no? El halo mayor de 17 milímetros, ¿no? Resistente cuando el antibiótico no inhibe al crecimiento de la bacteria. Por ejemplo, el halo menor a 13 milímetros de diámetro, como intermedio, puede interpretarse como quizá el halo mayor a 13 y menor a 16 milímetros, ¿no? Más o menos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito. Mira, por ejemplo, en la ampicilina, cuando es resistente va a ser menor a igual a 13, ¿no? En cambio, cuando es intermedia de 14 a 16, susceptible o sensible de mayor o igual a 17, ¿no? La micacina, por ejemplo, de menor o igual a 14, intermedia de 15 a 16, sensible, mayor o igual a 17, ¿no? Como ha dicho la gente, todos tienen que pasar casi de 16, pues, ¿no? Para ser sensibles. De 17 mejor dicho, ¿no? 17 o bien de ahí para adelante, ¿no? Todos acá, mira, por ejemplo, han pasado, están en los 18, 21, ¿no? 19, ¿no? Para ser sensibles. El clorfenicol, ciprofloxacino, la tetracyclina, ¿no? Las pruebas de sensibilidad bacteriana, pues estas pruebas se llevan a cabo mediante el antibiograma, ¿no? Que sirve para medir la sensibilidad de una cepa bacteriana a uno o varios antibióticos. Puede que haya en un antibiograma que, que se llama la bacteria sea sensible a dos, incluso hasta tres, a veces sale así, de acuerdo, ¿no? El estudio de la sensibilidad in vitro es uno de los requisitos, ¿no? Es uno de los requisitos previos para la eficacia in vivo, ¿no? En vivo. También es importante para realizar los estudios sobre la evolución de los resistentes, ¿no? De las resistencias bacterianas, ¿no? Y como les he dicho, la terminación de concentración mínima que les había hablado, es la medida de la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico, ¿no? Es la mínima cantidad del antimicrobiano que es capaz de impedir el crecimiento, ¿no? Ya vamos a ver lo que es de los gram, de los gram negativos, de los gram positivos, ¿no? Y aquí el cuadrito que anteriormente les había puesto, pues acá está un poquito más, ¿no? Por ejemplo, la micacina, forma un halo de 12, ¿no? Intermedia de 13 a 14, si es sensible, ¿no? 15, la amoxicilina, la ampicilina, ¿no? Entonces acá vemos este cuadrito, ¿no? Este cuadrito es de acuerdo, ¿no? El clorofenicol, ¿no? Está en 12, de 13 a 16 es intermedia, sensible, mayor o igual a 17, ¿no? Entonces así vemos, ¿no? Los puntos importantes de la interpretación, pues, son identificación correcta de la bacteria, conocimiento de las resistencias naturales, identificación de las resistencias adquiridas, conocimiento de la epidemiología local, la utilización de los antibióticos marcadores de resistencia, utilización de técnicas confirmatorias. Esos son los puntos importantes en una interpretación, ¿no? Que se hace de un antibiograma. Pues acá vemos, por ejemplo, un ejemplito de un antibiograma, ¿no? Información del microorganismo. Acá el microorganismo aislado es el Citrobacter freundii, ¿no? Y su antibiograma, por ejemplo, los perfiles de sensibilidad, pues es sensible a ciprofloxacino,
a la gentamicina, a la sulfametosol con trimestopina, ¿no? Es sensible, ¿no? A casi todos, pero resistente a la ampicilina, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá casi sensible a todos, solo a un antibiótico resistente, ¿no? Y vamos a ver un poquito sobre los gran negativos y los gran positivos, que es muy importante, ¿no? Para ver un antibiograma, ¿no? Porque vamos a encontrar diferentes bacterias, ¿no? Gran negativas y gran positivas, y de acuerdo a eso nosotros aplicamos los que son los encidiscos, de acuerdo a eso, ¿no? De la presencia, si es Staphylococcus, ¿no? Depende. Y, por ejemplo, ¿en qué se caracterizan los gran negativos y los gran positivos? Pues las bacterias gran negativos son las que este, contienen menor cantidad de peptidoglicanos, ¿no? Peptidoglicanos. Constituye del 5 al 10% del material de su pared, ¿no? En cambio, los gram positivos, pues contienen mayor cantidad de peptidoglicano y constituyen el 50% de la materia de pared. Es por eso que ellas se tienen, mira, por ejemplo, de un color azulito y estas de un color medio rojizo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas tienen mayor cantidad de ¿no? De peptidoglicano, y es por eso que cuando nosotros hacemos la tinción de Gram, ellas se llegan a teñir con sus paredes se llegan a teñir con la violeta de Hessing, ¿no? En cambio, las Gram negativas tienen menor, entonces no se tiñen de violeta, pues se van a teñir de rojo gracias a qué? A la safranina, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de de las gran negativas con las gran positivas, ¿no? Y en las gran positivas, pues, encontramos a quienes, tal Staphylococcus aureus, ¿no? Epidermidis, Saprophyticus, Lauminis, Haemophilus, ¿no? En cambio, en las gran negativas, pues está la E. coli, ¿no? La Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, la Serratia, ¿no? Ahí encontramos, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a hablar un poquito más de cada uno de los gran positivos y negativos, algunos ejemplitos, ¿no? Pero vamos a ver, ahorita vamos a tocar el tema de los mecanismos de resistencia, ¿no? En un antibiograma, ¿no? ¿Qué pueden, ¿no? Por ejemplo, son algunos mecanismos también, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, los más importantes, ¿no? Porque hay varios, ¿no? Pero acá estamos dando los más importantes. Por ejemplo, los mecanismos de resistencia, uno es las enzimas que degradan el antibiótico, ¿no? Como el AMPC, el BLE y el CARBA, ¿no? Estas enzimas, que degradan el antibiótico, ¿no? Del espacio periplásmico, ¿no? Cierto, hay unas enzimas que cuando el antibiótico ingresa, estas la hidrolizan, ¿no? La hidrolizan, y ahí tenemos a las AMPC, ¿no? A las BLE, las beta-lactamasas, ¿no? Y las CARBAPE, ¿no? Las Y en el otro mecanismo de resistencia también tenemos la bomba de flujo que sacan, ¿no? El antibiótico. Este es más frecuente en las gram negativas, por ejemplo, ¿no? Y esto a causa de este flujo, o sea, de esta bomba de flujo, no va a permitir, ¿no? De que el antibiótico, este, no se inhiba, ¿no? El crecimiento de la bacteria, ¿no? Es como que actúa como una bomba a la otra a la bomba, digamos que en otras palabras, que tiene el antibiótico, pues esto va a inhibir, ¿no? Ahora, otro es la membrana, ¿no? La membrana pierde permeabilidad y el antibiótico no entra, ¿no? Esto pasa más o menos en las porinas, ¿no? Y en el cuarto se modifica el blanco del antibiótico en los PBP. ¿Qué son los PBP? Pues son las proteínas que sintetizan la pared celular, ¿no? De las penicilinas y de los betalactámicos, ¿no? Eso.
Y cómo actúan, pues estas van a modificar, ¿no? Como se va a producir más PVP, o sea, estas van a sintetizar más la pared de los estos, ¿no? De las bacterias que de las penicilinas. Y es por eso que va a ocasionar un mecanismo de resistencia, ¿no? Y como cinco, pues la sobreproducción del blanco del antibiótico, ¿no? Esta también es similar a la PVP, ¿no? De las proteínas, que si teníamos unas PVP, por más que pongamos varios antibióticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por más que pongamos varios antibióticos a que sean sensibles, ¿no? La bacteria, pues no es suficiente al antibiótico y no va a lograr así, ¿no? Inhibir a la bacteria, ¿no? Y seis, pues el bypass metabólico para hacer lo que el antibiótico inhibe, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros inhibimos una acción, el bypass metabólico con el antibiótico, pues la bacteria desarrolla resistencia, ¿no? Esto más o menos pasa cuando nosotros nos automedicamos, ¿no? Estamos automedicándonos, o sea, nos tomamos otra pastilla, incluso hasta llegamos a tomar pastillas, medicamentos que son fuertes y nuestro mecanismo, o sea, como no estamos atacando con el antibiótico correcto, solo nos estamos automedicando, pues eso que genera que nuestro cuerpo se vuelva resistente, la bacteria se vuelve resistente, ¿no? Como estamos digiriendo todo tipo de antibióticos, se vuelve resistente y así no va a poder inhibir, ¿no? Entonces, eso. Y ahora pasamos más o menos a una lectura interpretada, ¿no? De un antibiograma, más o menos como es el paso, ¿no? Por ejemplo, acá Este, el, el antibiograma es, como les he dicho, su objetivo es inhibir la bacteria, ¿no? Inhibir la bacteria. Y acá, por ejemplo, tenemos el microorganismo, ¿no? Aislado, pasamos a la identificación, ¿no? Más el antibiograma, interpretación del antibiograma, si es sensible, intermedio resistente y el informe de resultados. Pero viéndolo también de otra forma, también, ¿no? Tenemos el microorganismo, identificación más al antibiograma, pasamos al que es a la deducción, a deducir, ¿no? Del fenotipo de la resistencia. Después de esto va a permitir a que nosotros pasamos a deducir el mecanismo de resistencia implicado, ¿no? Implicado. Esto va a permitir la inferencia del fenotipo de resistencia con trascendencia clínica, ¿no? Y por último, la interpretación clínica de los resultados, deducción de la sensibilidad a antibióticos no estudiados, ¿no? Entonces, eso es la lectura interpretada de un antibiótico, ¿no? Y ahora vamos a ver, por ejemplo, todo esto tenemos a las categorías clínicas por el EUCAS, el CLSI, ¿no? El SFMA, el BISAG, ¿no? El MENSUR, que ellos son, ¿no? Programas que lanzan, ¿no? O sea, que lanzan que se encargan, ¿no? De que nosotros tengamos un manejo adecuado de un antibiograma, ¿no? Esos dan los estándares, ¿no? Los estándares del antibiograma, ¿no? Más o menos ahí. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver un poquito sobre el antibiograma, por ejemplo, de Staphylococcus SP, ¿no? Entonces, que en cualquiera, ¿no? Si sea aureus, este, o epidermidis, ¿no? ¿Qué antibióticos debemos incluir en esta bacteria? Pues aquí se incluye la oxalina, la eritromicina, la clindamicina, la vancomicina, la gentamicina, el ciprofloxacina, ¿no? Por ejemplo, en el antibiograma de Enterococcus, pues ahí sí que tenemos que introducir, pues acá la ampicilina, gentamicina también, ¿no? Erythromicina, este, y la vancomicina, nitrofurantoamina, ¿no? Esas.
en el antigrama de Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, ahí, este, ¿qué antibióticos incluir? Pues la ceftazidima, la cefoperazona con sulfaputam, imipenem, omeropenen, amicacina, norfloxacina, ciprofloxacina, ¿no? En lo que es el Herbacter, antibióticos incluye la ampicilina, amoxicilina, el ácido clavulánico, el astracionam, amicacina, ácido nalixílico, ¿no? Y la nitrofurantoína, ¿no? El antigrama de Streptococcus pneumoniae, pues la oxacilina, eritromicina, clotimazol, levofloxacina, vancomicina, rifampicina, ¿no? En el Haemophilus, ampicilina, sulbactam, ceftriaxona, clotimazol, clonfenicol, la cefepime, ¿no? Y acá vamos a ver unos cuadros, esquemas básicos, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, acá vemos en cuanto los cocos gram positivos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del Staphylococcus aureus, ¿no? Acá quizá pueda que o sea, haya esta presencia de Staphylococcus aureus, gracias a que, pues, quizá el paciente haya tenido una osteomelitis, ¿no? Causada por el Staphylococcus aureus, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que acá van a variar las dosis y tiempos del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, pues, ¿no? Vamos a comenzar, por ejemplo, digamos, hemos dado nuestro resultado, un antibiograma, pues hemos dado ¿no? A qué antibiótico es sensible, pues, digamos, a la oxacilina, no, va a ser sensible a la oxacilina, dicloxosalina y cefalosporinas de primer grado, ¿no? Si en este caso, el cuerpo, o sea, es resistente a estas, o sea, esta bacteria es resistente, el Streptococcus es resistente, pues vamos a pasar al siguiente, ¿no? Y pasa, por ejemplo, ahí, ¿con qué actuamos? Con la clindamicina, la atropina más metazosol, la eritromicina, ¿no? Si esta bacteria sigue siendo resistente a esta, o sea, va a ser resistente, no sale resistente, pues pasamos a lo que es la vancomicina, ¿no? Y si en caso acá es resistente, también sigue el Staphylococcus aureus, pues se pasa por última opción a la daptomicina más linezolid, ¿no? Y ya, pues no, ahí termina, ¿no? Entonces, acá también puede que sea resistente, ¿no? Puede que sea resistente y ya, ¿no? Pasa también otra vez a hacer, ¿no? El antibiograma, ¿no? Pero en muchos casos no llega acá, ¿no? O sea, siempre acá, ¿no? O sea, siempre va a pasar aquí y ahí va a estar, ¿no? Incluso acá, pero acá no llega a pasar, es raras veces, ¿no? Y en el esquema 2 por ejemplo, vemos acá también cocos gram positivos, como por ejemplo el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus hominis, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá tenemos ojo, pues acá dice ¿no? El 80% de estos microorganismos son penicilina y meticilina resistentes por naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que en el 80% ya, ¿no? De los resultados en cuanto a estas bacterias, pues van a salir resistentes ¿a qué? Aquí, ¿no? Acá. A la penicilina, a la oxacilina, dicloxosalina y cefalosporinas de primer grado, ¿no? Eso quiere decir esto, ¿no? En un 80%, un 20% no va a salir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Eso quiere decir que tenemos que seguir con esta, ¿no? Como vamos a salir en un 80%, considerémonos en un 80%, pues salimos resistentes y vamos a tener que pasar a utilizar ¿qué? La vancomicina, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, pongamos un ejemplo. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus epidermidis,
causa, si en caso este paciente tenga Staphylococcus epidermidis, pues, ¿qué causa esta bacteria? Pues, ¿no? Causa contaminación principalmente en procedimientos de cambio, ¿no? ¿En qué? El cambio de las prótesis, de la cadera, quizá válvulas cardíacas. Entonces, estas son infecciones, no, estas son infecciones asociadas, ¿no? Realmente a procedimientos quirúrgicos y estas se hacen supremamente invasivos, ¿no? Invasiva. Entonces, estas son bacterias de ambiente nosocomial, ¿no? La Staphylococcus epidermidis, ¿no? Y, y como final, pues obviamente va a tener un perfil de resistencia, ¿no? De resistencia nosocomial, ¿no? Entonces, por eso que nosotros pasamos a lo que es la vancomicina, ¿no? Entonces, si acá ha sido resistente, va a ser por eso, ¿no? Porque Staphylococcus epidermidis va a causar eso, ¿no? Entonces, si en caso nosotros no se llega a tratar, o sea, es resistente, entonces vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Que es la daptomicina más el Inesolid, ¿no? Y ya, ¿no? Ahí quedamos, ¿no? Esto es más que todo en cuanto a lo que es a los gram positivos, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos también de algunos gram positivos, por ejemplo, del Enterococcus faecalis, ¿no? Por ejemplo, acá en el cuadrito, pues logramos ver que esta bacterita, este, es resistente, ¿no? Por ejemplo, mirar la ampicilina, y la mayoría suelen ser sensibles, pero en este caso salió resistente, ¿no? Si es resistente, verificar en el laboratorio puede ser un fácil, ¿no? Si sale resistente, pues ahí tenemos que nosotros verificar, como acá dice, ¿no? Si quizás es Enterococcus faecium, ¿no? Y estas, por ejemplo, el Enterococcus faecalis suele ser resistente, pues por la penicilinasa, ¿no? Muy raro. Esas raras veces, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, acá en el cuadrito observamos que esta es resistente casi a la penicilina, ampicilina, ¿no? Al imipenem, ¿no? A la gentamicina, estreptomicina, ¿no? Y intermedios, por ejemplo, a la eritromicina, ¿no? Pero vemos también que es sensible al ciprofloxacino, levofloxacina, a la aminociclina, a la tetraciclina, ¿no? A la dipamicina, ¿no? Y, ¿no? Por ejemplo, si esta va a ser, digamos, resistente a la ampicilina, nosotros nos tenemos que ver más o menos en las beta-lactamasas, ¿no? Es el tratamiento de elección, ¿no? Por ejemplo, hay el ciprofloxacino, salino, ¿no? Porque es, ¿no? Entonces, así, nosotros más o menos vemos, ¿no? Y acá también tenemos un ejemplo del Enterococcus faecium, ¿no? Por ejemplo, si en caso sale resistente, tenemos que sospechar, por ejemplo, del Enterococcus faecium, ¿no? Acá, por ejemplo, el Enterococcus faecium, sale sensible a ampicilina, pero sale intermedio, por ejemplo, tiene al ciprofloxacino, ¿no? Mira, la ampicilina es el fármaco con mayor actividad, aunque no. ¿Por qué? Porque es el que va a hacer más efecto contra el Enterococcus faecium, ¿no? Generalmente en la mayoría de los casos, ¿no? Y si sale resistente a la ampicilina, pues eso puede ser por una PVP, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en los mecanismos de resistencia hemos visto, entonces puede que ahí pase eso, ¿no? A los PVP, ¿no? Y si es resistente a penicilina, pues se puede utilizar que la vancomicina más el linocel, ¿no? Esa, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso de que salga resistente, nosotros atacamos con la vancomicina más linezolid. Y acá, por ejemplo, vemos otro gran positivo que es el Streptococcus, ¿no? El Streptococcus. Y Pneumoniae, ¿no? Pneumoniae. Acá, por ejemplo, en el cuadrito, logramos ver
Mira, por ejemplo, podemos que observar, mirar que esta es resistente a la penicilina y ampicilina, ¿no? ¿Por qué se debe esto si esta sale resistente? O sea, ¿no? A la ampicilina y la penicilina, pues también puede ser una ¿no? Por el APOP 2, ¿no? Si es resistente a la penicilina o ampicilina, ¿nosotros con qué atacamos? O sea, ¿con qué antibiótico? Pues con la ceftriaxona, ¿no? Con la ceftriaxona nosotros vamos a tener que utilizar si en caso salió resistente a esta, ¿no? Y si en caso esta sigue saliendo resistente, entonces puede ser también de que haya una PvP2, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Si es resistente a la ceftriaxona, vamos a tener que nosotros pasar a utilizar la vancomicina madrelinisolid o la ceptorolina, ¿no? Ceptarolina. Entonces, así, ¿no? Entonces, así nosotros actuamos, ¿no? Si es en presencia de qué, en presencia de la bacteria Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y ahorita ya hemos visto, por ejemplo, un poquito de las gran positivas, ahora pasamos a las gran negativas, ¿no? Las gran negativas, por ejemplo, se basan, más o menos, acá vemos las beta-lactamasas, ¿no? La beta-lactamasa. ¿Qué son las beta-lactamasas? Son las causantes de la mayoría de resistencias en los gran negativos, ¿no? Gracias a estas, algunas bacterias gram negativas van a tener resistencia, ¿no? Resistencia. Tenemos cuatro clases de las beta-lactamasas, que son la clase A, que son las químicamente son serinas, tienen estructura segmental en la PUP, ¿no? La PUP, que es las proteínas que sintetizan del celular, ¿no? Pero modificadas, se inhiben por el clavulanato y ácido borónico, ¿no? Acá tenemos los TEN, los K1, el IRT, el BLE, el KFC, ¿no? Y, por ejemplo, en la clase B tenemos, por ejemplo, a las metalobeta-lactamasas ya también, ¿no? Acá estas hidrolizan todas las metalactámicos, excepto el astracionón, el astrenión, se inhiben con el ETA, es un quelante de metales, no se inhiben con el clavulato ni ácido borónico, ¿no? En este caso. Y en las beta-lactamasas C, por ejemplo, de clase C tenemos el MPC, ¿no? Su estrato favorito son las cefalosporinas, ¿no? Resistente a la cefoxitin, ¿no? Predicen presencia del MPC. Es la única enzima capaz de hidrolizar cefoxitin. Ni siquiera las BLE, ¿no? Ni siquiera las BLE. Entonces, después de esa tenemos las de clase D. Acá tenemos los OXA y los OXA 23, OXA 48 y OXA 51, ¿no? Las BLE, por ejemplo, ¿qué significan las BLE? Beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Eso significa la BLE, ¿no? Las beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Y acá vamos a ver un esquema básico, por ejemplo, en cuanto a las gran negativas, ¿no? Las gran negativas. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un ejemplo de los gran negativos. Ahí tenemos cocos, gran negativos, los más representativos, por ejemplo, están las neiserias, ¿no? Y todo el grupo de bacilos fermentadores, ¿no? Por ejemplo, están de oxidasa negativa. ¿Y quiénes están ahí? Pues la E. coli, la Klebsiella, ¿no? La Salmonella, Tifilis, ¿no? Ahí están estas, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Todas van a tener esta ruta que ahorita les estamos mostrando acá. Todas estas eran negativas. Entonces llega a aparecer mi mouse, ¿no? Vamos a comenzar, por ejemplo, con la penicilina, ¿no? Si es resistente a la penicilina, ¿a causa de qué va a ser? O sea, si sale resistente a cualquier presencia de cualquiera de estas bacterias, digamos en caso sea E. coli, digamos un ejemplo. Pues, ¿a causa de qué? De que
esta tenga la presencia de penicillinasa, ¿no? Después, pasamos a esta, ¿no? Después de esta pasamos a utilizar aminopenicilinas con las cefalosporinas de primer grado y segundo grado, ¿no? Y acá, si salen resistentes, ¿es por qué? ¿Por qué? Porque va a desarrollar lo que son las beta-lactamasas, ¿no? Y ya les he hablado un poco de las beta-lactamasas, ahí tenemos, ¿no? Las de clase A, B, C y D, ¿no? Entonces, si salimos resistentes, van a ser a cosas de una de esas, ¿no? Una de ellas. Entonces, pasamos acá, ¿no? Las combinaciones, por ejemplo, acá utilizamos las combinaciones, ¿no? De amoxi más ácido clavulánico, la piperacilina más taxobactam, ampicilina más sulbactam, la cefalosporina de regrado, ¿no? Entonces, acá la bacteria tiene resistencia, ¿no? Aquí, acá si sale resistente, pues va a tener resistencia a los BLEs, ¿no? ¿Qué son los BLEs? Pues son las beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Entonces, aquí si sale, entonces va resistente va a ser por presencia de estas, ¿no? De las beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, aquí sale resistente, pasamos a la cefalosporina de cuarto grado, que acá tenemos el cefepime, ¿no? Es que es uno de los, esto, ¿no? Antibióticos y el cefoxitin, ¿no? ¿Qué es el cefoxitin? Es un antibiótico in vitro, ¿no? Que equivale a una cefalosporina de cuarta generación, ¿no? Esa, equivale a esa. Si sale resistente a esto, decimos que la bacteria tiene la beta-lactamasa de clase C o AMPC, ¿no? Entonces, si sale resistente a esta, vamos a decir que tiene esto, ¿no? Las beta-lactamasas de clase C, ¿no? Si es resistente, ¿no? Vamos a atacar con esta, que es las monobactámicos carbapénicos, ¿no? Los carbapénicos. Entonces, si es resistente, va a ser ¿por qué? Porque va a tener presencia de ¿qué? De las carbapenemasas, ¿no? Eso. Y si en caso sale resistente, pasamos a lo que es la polimixina B, ¿no? Y acá, como se dice acá, no se ha reportado resistente hasta el momento ante este antibiótico, ¿no? Por nada. ¿Por qué no se reporta resistencia? ¿Por qué? Porque es un medicamento tóxico, ¿no? La poliximina. ¿Cómo ataca? Ataca la membrana celular, ¿no? No respeta las membranas de las gram negativas, ni va a respetar las membranas de las células del huésped, ¿no? O sea, por lo tanto, puede ser tóxico, muy tóxico y nefrotóxico, ¿no? Porque no va a respetar, o sea, va a atacar con todo, ¿no? Entonces, por eso es que esto es un antibiótico, tóxico, ¿no? Peligroso. Y también tenemos acá un pequeño ejemplo de lo que es los esquemas, ¿no? No les puse en cuanto a qué, a la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Es un microorganismo con muchos mecanismos de resistencia, ¿no? Aquí tenemos las porinas, las bombas activas, las beta-lactamasas, ¿no? Y la mutación de blancos, ¿no? Acá, por ejemplo, comenzamos por las quinolonas, ciprofloxacino, mofloxacino, levofloxacino, ¿no? En cuanto sale resistente, pasamos a la piperaciclina, ¿no? Más el sulfatán, si sale resistente al cefepime o al cefotoxin, en caso no. Y si en caso sale resistente, acá vamos a pasar a las carbapenemas, ¿no? Pero ojo, acá esta, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa es resistente al ertapenem e imipenem, ¿no? Por lo tanto, nosotros en cuanto a a los carbapenems, solo vamos a poder utilizar, si en caso sale resistente, vamos a poder utilizar el meropenem y el doripenem, nada más, ¿no? Doripenem, nada más. Y acá un poquito les voy a hablar sobre lo que es las beta-lactamasas de pecho entendido,
del BLE y de la MPC, de las beta-lactamasas inducibles, ¿no? Acá, por ejemplo, el BLE son las beta-lactamasas de estricto entendido, las más prevalentes, ¿no? Que le confiere resistencia al alto nivel de frente a la cefatoxima, cefuroxima y cefepime, ¿no? Pero podría usarse la ceftazidima contra ellas, ¿no? Si en caso es resistente al BLE, ¿no? Como les he dicho. Las cefamicinas mantienen su actividad in vitro y las carbapenemas tanto in vitro como en vivo, ¿no? Las bacterias más comunes en presentarlas están las gram negativas, que es la Pneumoniae, la E. coli, pero cualquier enterobacteria puede presentar la Citrobacter, pero estas son las que más lo pueden presentar, las beta-lactamases de efecto extendido. Y las AMPs son cefalosporinasas de codificación cromosómica, ¿no? Inactivan eficientemente las aminopenicilinas, ureilepenicilinas, cefalosporinas y cefamicinas, ¿no? No se inactivan, ¿no? Por el sulfabastán, tazobastán, carboplato. Normalmente están reprimidas, pero en presencia de su antibiótico diana se deprimen, ¿no? Es eso. Y para nosotros realizar un buen antibiograma tenemos que seguir un control de calidad, ¿no? Un control de calidad se define como el conjunto de las características, ¿no? Relacionadas con la habilidad de satisfacer necesidades establecidas para este producto o servicio, ¿no? El laboratorio clínico debe proporcionar resultados válidos, fiables, ¿no? Los factores técnicos que pueden influir en el tamaño de la zona, ¿no? O en algún error que nosotros podamos cometer realizando el antibiograma, pues puede ser la densidad del inóculo, el momento en que se colocan los discos, quizá no hemos hecho no hemos realizado con la asepsia adecuada, esterilización adecuada, la temperatura y tiempo de incubación no hemos respetado, no sabemos quizá la curva de crecimiento de la bacteria y no lo hemos aplicado tal cual, ¿no? El espesor del medio, quizá hemos echado muy poquito y no, o sea, todo eso influye, ¿no? Y la separación de discos que es muy importante para que se pueda realizar, desarrollar el halo, ¿no? Y la potencia de los discos de antibióticos, ¿no? Quizá los discos estén con la fecha vencida, ¿no sé? Entonces uno tiene que tener ese control de calidad frente a todo esto, ¿no? Para que nuestro antibiograma salga bien y sea un resultado fiable, ¿no? Y el protocolo para un control de calidad es el control mensual de todo, ¿no? De todos los reactivos, de los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Pruebas fuera de rango, acciones correctivas, resultados verificados, ¿no? Obviamente que tenemos que verificar si estamos dando el buen resultado o quizás nos hemos equivocado en algo, entonces poder corregirlas, ¿no? Control de calidad de la prueba de sensibilidad. Se debe monitorear la precisión, exactitud del procedimiento de la prueba de susceptibilidad microbiana. Control de sensidiscos, como les había dicho, evaluar semanal cada panel de antibióticos. Muy recomendable. Cada que se haga cambio de lote, llevar registro de los procedimientos anteriores, ¿no? Obvio, para que así podamos dar, ¿no? No cometer errores, ¿no? En un laboratorio. Al momento de realizar el antigrama tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con el manejo de los encidiscos, de que no se contamine el agar, ¿no? Y respetar el tiempo de incubación, la temperatura, ¿no? Y con todo esto hemos terminado el tema de hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero que me hayan entendido, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, lo puedan realizar, ¿no?
Acá tenemos una pregunta, dice, ¿qué hacer si todos los medicamentos salen resistentes? No puede pasar eso, salvo que haya, ha podido, que se llama pasar, ha podido, hemos podido hacer la mala, mal el procedimiento al realizar el antibiograma, o quizá ha podido pasar un mal diagnóstico en cuanto a la bacteria que se ha reportado, ¿no? Eso puede ser, pero que salga todos los medicamentos resistentes, a todos de un esquemita o de eso, no puede pasar. Tendría que volver a repetir todo el procedimiento del cultivo hasta el antibiograma. Y yo he visto, por ejemplo, casos de un paciente que su cuerpo era muy resistente a todos. ¿Por qué? Porque él ya tomaba medicamentos fuertes. Por ejemplo, para dolores simples, nosotros tomamos, por ejemplo, un ibuprofeno, ¿no? Y si en caso sea un dolor un poco más fuerte, hasta podemos tomar que se llama, lo que es, ¿cómo se llama? Ya me olvidé su nombre. Ay, ¿cómo se llama? Ay, ya. Puede ser otro medicamento, ¿no? Más fuerte al ibuprofeno, por ejemplo. Pero a este paciente el naproxeno, ¿no? Pero este paciente eso no le hacía nada, nada. O sea, para él era nada. ¿Y qué hacía? Ya, pues ya se tomaba tramadol, ¿no? El tramadol, por ejemplo, es un medicamento que ya se utiliza en ocasiones, quirúrgicas, ¿no? En operaciones. Su cuerpo era demasiado resistente, o sea, incluso a veces creo que llegaba a tomar dos. Él llegó justos y se hizo su urocultivo, tenía una infección, pero él decía, pues no, o sea, nada no me hace nada, ni un medicamento, o sea, se estaba tomando de todo para su infección urinaria que él tenía. Pero ¿qué pasó? Entonces le hicimos lo que es el urocultivo más un antibiograma y salió sensible a lo que es el ciprofloxacino, ¿no? El ciprofloxacino. Entonces él dijo, eso no me va a hacer nada, dijo, eso no me va a hacer nada. Sí, he tomado de todo, dice. Entonces, pero salió, pues en el antibiograma salió. Entonces, ¿qué hace? Entonces, el médico dijo, ya tienes que tomar porque saliste, ¿no? Al ciprofloxacino. Entonces, toma, le dijo, no creo que me haga nada. Entonces, ¿qué pasa? Por más que este señor tenía mucha resistencia a los antibióticos, pues sí le hizo efecto. Tomó sus días, que eran los 7 días, ¿no? Que el médico le recetó y sí se sanó, ¿no? Entonces, por más que el cuerpo sea resistente, siempre vas a salir sensible a un antibiótico. No puedes salir resistente por nada a todos los medicamentos. Entonces ahí ya estaría fallando el biólogo que está haciendo, ¿no? El cultivo, el antibiograma repetido.